Buenas tardes, Augusto. Bueno, en la plataforma la profe Paz ya había alzado el programa de la asignatura. También tenemos ahí, sale mal el audio, sí. Voy a, bueno, voy a volver a entrar. Bueno, vamos a ver si ahora se restablece el micrófono porque sale vibrando el audio. Sí, el audio que sale No más, sé si ahora me están profe. escuchando bien, si me pueden dar una confirmación. Sale vibrando otra vez. Es Augusto, tú hablando, ahora sí, sale vibrando. Hola, Sandra. Si es que alguien me puede responder con el micrófono porque yo también escucho todo con No, profe, vibrando. se te escucha entrecortado, vibrando. Buenas tardes, profe. Sí, En realidad, sí, así mismo yo escucho también. Yo creo que es tu conexión, profe. ¿Y probá sin tu audífono, No sé si profe? ahora siguen escuchando, yo saqué hablar. Sí, igual vibrando. Bueno, la idea de hoy es un poco la planificación. Va buenas a tener tardes. que dar la clase la doctora María Paz. Sale como ha aumentado velocidad tu voz, profe. Profe, ¿cómo puedes publicar el cronograma? Sí, voy a proyectar. Por favor, porque yo sigo escuchando vibrando las voces.
¿Se ve ahí? Un archivo Excel. Sí, ya vemos. Ahora se ve, doctora. Profe Fanny. Acá recién leo lo que me pide. La profe, como se están dando cuenta, está teniendo problemas con el auricular o el sonido, no sé. En esta clase lo que teníamos pensado dar era una explicación un poco del contenido, ya que es muy parecido a lo que ya se estuvo desarrollando tanto en el primer y el segundo módulo. La diferencia es tratar de aplicar este conocimiento a una actividad específica, ¿verdad? Que lo que queríamos, y yo estaba buscando el archivo, era de aquellas propuestas que ustedes ya habían pensado podrían ser sus tesis. Nuestra materia otra vez va a tener 12 clases. Se van a ir repartiendo los contenidos según cómo se ve en esta calendarización. Dentro de cada clase en la plataforma les voy a ir poniendo los nombres una vez que se vaya generando el material que la profe está adecuando un poco a lo que es estadística, ¿verdad? Para no entrar en el campo de metodología y seminario, que ya son materias que ustedes dieron y pasaron, ¿verdad? Entonces, va nuevamente la materia, la profe va otra vez a explicar en qué consisten los proyectos de investigación. Dentro del objetivo específico de esta asignatura, el programa muestra generar un protocolo. Yo le pasé nuestro manual de tesis y ella estuvo cotejando un poco con su experiencia en agronomía. Entonces, mejor dicho, ella está tratando de unificar esos criterios, ¿verdad? Justo dentro de nuestros comentarios, al hablar, yo le dije que en veterinaria nosotros prácticamente un trabajo escribimos 4 veces, ¿verdad? Uno que es para que se defienda, otro, si es que queremos publicar, tenemos que cambiar toda la versión, tenemos que cambiar el formato si es que va a concursar ese trabajo, y últimamente ya tenemos que adecuar otra vez otra versión, una cuarta versión si se va a postular para una beca. Entonces, eso es lo que queremos evitar al acompañar el trabajo de ustedes, ¿verdad? De que solamente un formato sea el estandarizado, ya sea para defender la tesis de maestría, publicar esa tesis, candidatar a algún concurso o algún evento científico, o bien postular a una beca, ¿verdad? El contenido entonces va a iniciar nuevamente con conceptos generales sobre proyecto de investigación. Allí vamos a empezar a ver los diseños experimentales. Dentro de los diseños experimentales, los que van a hacer contenido nuevo son los anidados, parcelas divididas. Y después vamos a abarcar uno de los que todavía no fue desarrollado, que no es precisamente un diseño experimental, que es el chi cuadrado, ¿verdad? Y en la clase número 6 vamos a tener nuestro primer parcial. Ustedes ya saben cuál es el método que aplica la profe, ¿verdad? Que es algo que tiene que adecuar, profe. No veo acá en la pantalla quiénes están hablando, por eso nomás estoy medio a ciegas. Después, nuevamente, si miran el cronograma de la asignatura anterior, van a ver que ya trabajamos con factoriales.
que aquí vuelve a aparecer, pero que van a ser con ejemplos aplicados. Están los análisis de covarianza, ¿cómo es? Vamos a hablar de seguro de las regresiones y en la clase número 12 el segundo parcial, ¿verdad? Tratamos de distribuir el contenido del programa a lo largo de esas 12 clases, pero realmente se está generando el apoyo, ya sea a través del PowerPoint o del material que nos sirva, que ya no va a ser más el concepto, sino la aplicación de estos estudios en ejemplo que le podamos dar. ¿Profe? Voy a dejar de compartir para verle. Estoy aquí escuchando todo entrecortado, no sé. Ah, no. ¿Y ustedes escucharon algo de lo que dije? Sí, autora. Bueno, y entonces, si es que no tienen la presentación de un programa, doctor, profe, no te leo tampoco, espera que voy a salir acá. No, es mi audio es el que no está funcionando. No hay caso. Voy a tratar de Se entrar te en mi- escucha como dicen los chicos. Se escucha un poco acelerado el audio. Pero sin el Sí, solamente auricular con también es el... así, profe. No, sin el auricular no sale luego el audio del computador. Ah, no sale, no sale. Algo pasó. Y bueno, algo pasó. Voy a entrar en mi Y celular bueno, no para... sé. Sería genial entonces si entras desde tu celular, yo te proyecto el PowerPoint y explicamos, o explicas. Y yo voy a... Ahí entraste desde tu celular, profe. Y ahí entré en mi celular, ¿cómo sale? ¿En cuál es tu celular? Hay uno, ahora donde se te ve es tu celular. Habilita un poco tu micrófono ahí. El audio de tu celular es el que está bloqueado. Voy a proyectar el PowerPoint mientras que la profe habilita su teléfono. ¿Ahora? Ahí sí, súper bien. ¿Ahí está bien? Sí, Ahora se escucha. ¿Se escucha? sí. Desde tu compu no vas a probar proyectar, profe. Yo no salí, voy a ver si es que me da la opción. Creo que sí da. Bueno, la idea de esta primera reunión, así como les estuve diciendo al inicio, es hacer la organización de cómo vamos a desarrollar nuestra clase con este módulo que nos toca desarrollar ahora. Siempre ya con miras al trabajo final del curso. Bueno, ustedes me van a avisar si es que ustedes ya pueden visualizar mi presentación. Ahí ya se ve. Bueno, el módulo que nos toca desarrollar está denominado como planeamiento y diseño experimental. Entonces tiene una primera parte que habla sobre la planificación de trabajos de investigación,
pero dirigido específicamente a una investigación experimental. Entonces lo que yo estuve sacando es del, eh, del programa de estudio de la asignatura, la justificación, los objetivos y los contenidos que ya estuvieron revisando con la profe dentro del cronograma de actividades. Vamos a ir fijando otra vez proceso como para ir acumulando los puntajes necesarios durante el desarrollo de las clases. La misma metodología que tuvimos con las otras dos asignaturas, con los otros dos módulos, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a trabajar es nuevamente... Hola, ¿me están escuchando? Súper bien, súper bien. Sí, sí. No, nuevamente vamos a trabajar con los diseños experimentales. Vamos a tomar otra vez un poquitito de la base de los diseños básicos que tenemos en los experimentos y algunos diseños que son más específicos para ciertas áreas, ¿verdad? Bueno, voy a proyectar aquí la justificación de la asignatura, ¿verdad? Este mismo, yo solamente parte del programa es lo que saqué, que es la primera parte hasta el desarrollo de los contenidos, que es esencial que nosotros veamos para ver hasta dónde vamos a llegar con la asignatura. Dice que está diseñada para proporcionar elementos para el planeamiento de la investigación. Esto mismo ustedes ya desarrollaron también en metodología de la investigación. Todos esos conceptos básicos que ustedes ya trabajaron dentro de esa asignatura y tal vez en seminario de grado vamos a tratar de recabar otra vez y utilizar eso para la redacción del protocolo de investigación, pero dentro del ámbito experimental, ¿no? Bueno, entonces, para el planeamiento de la investigación, conocer conceptos estadísticos que permitan aplicar modelos adecuados reconociendo alcances y limitaciones de su aplicación, dice. Ya vimos algunos modelos, ya vimos algunas técnicas estadísticas que son más adecuadas para ciertas áreas. Aquí en este caso, entonces, más bien referidas a la investigación experimental netamente es la que vamos a tratar de desarrollar. El participante estará en condiciones de desarrollar con mayor facilidad los planes o protocolos y lograr la interpretación de los resultados de la investigación. Tal vez tengamos que analizar algunos trabajos ya desarrollados para ir identificando cuáles son la parte metodológica que utilizó, los diseños, las unidades y del porqué de las interpretaciones que se tienen en los resultados de las investigaciones que pueden servir para práctica también. Y los objetivos, que son los objetivos de la asignatura, ¿verdad? Los participantes estarán actualizados o capacitados para diseñar los protocolos de proyectos de investigación. Una vez que nosotros tengamos los protocolos de esos proyectos, ver cuáles van a ser los modelos que tienen que ser aplicados para poder responder a lo que escribimos dentro de los protocolos. Entonces, sería en forma general. Luego, dentro de los específicos, hice una separación de los objetivos que se tienen aquí en dos colores diferentes, ¿verdad? La primera parte habla específicamente de la planificación del proyecto, identificar un poco los componentes de los protocolos de investigación, establecer modelos de los protocolos de investigación que se pueden ir trabajando, elaborar protocolos de investigación en base a esos modelos establecidos. Dentro de los modelos o protocolos de investigación que yo estuve recabando, tengo una que es la que es de la Facultad de Veterinaria, ¿verdad? Que es la que ustedes utilizan para la redacción de esos protocolos de investigación, y por otro lado tengo el manual de tesis que es aquí de la Facultad de Ciencias Agrarias, para utilizar esos dos modelos y ver un poco la similitud o la diferencia que puede existir dentro de eso, ¿verdad? Tal vez podemos ir revisando algunos que sean de las revistas, donde se puedan hacer
publicaciones porque cada uno tiene un protocolo diferente o un marco general, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los diseños de los experimentos, que es la parte que más bien nos corresponde. Sin embargo, nosotros vamos a empezar desde la planificación del proyecto. Esto que está en azulcito es lo que está relacionado específicamente con la metodología inserta dentro de ese protocolo, porque vamos a tener que buscar cuáles son los modelos experimentales que van a responder a las hipótesis que fueron redactados dentro del protocolo y cuáles tienen que ser los métodos de análisis para poder utilizarlos para poder interpretar los datos recolectados durante la ejecución de ese protocolo de investigación. Entonces, se unen dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno que sería la planificación en forma general y el otro, básicamente, una parte de ese protocolo que es la metodología, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de desarrollar conceptos básicos y hacer la práctica para responder a estos objetivos, ¿no? Y los contenidos que se tienen que desarrollar dentro de la asignatura, ¿verdad? La primera unidad básicamente habla del proyecto de investigación. Revisar un poquitito otra vez aquellos conceptos de investigación, conceptos de proyectos de investigación, todos los elementos que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de hacer la planificación, ¿verdad? Ver esos diseños o modelos de protocolo de investigación específicamente para las experimentales. Y a partir del 2 hacemos nuevamente todo lo que tenga que ver con la parte metodológica que habla ya de los diseños experimentales, los diseños básicos y el análisis estadístico de los diseños básicos nosotros ya vimos en el módulo anterior. Hablamos un poco de la verificación de los supuestos. Ahora lo que vamos a hacer es practicar un poquitito más de la verificación de los supuestos con algunos ejemplos de datos recolectados en tesis para ver entonces si cumplen con los supuestos para poder aplicar los test. Y si no, vemos algunas transformaciones de datos que puedan ayudar a que se cumplan los supuestos del análisis de varianza. Análisis de varianza es una de las técnicas consideradas como la más potente para poder demostrar lo que pasa con los datos experimentales. Específicamente dentro de la investigación experimental, entonces se utiliza el análisis de varianza como método de análisis de datos. Y luego a partir del 3 empezamos a ver otros diseños un poco más complejos, ya no son los diseños básicos, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente ahí los factoriales y analizar un poquitito más qué pasa cuando tenemos entonces varios factores dentro de un experimento, ¿verdad? Algún tratamiento que pueda ser extraño a las demás y vemos las interpretaciones si existen interacciones entre los factores. Luego tenemos observaciones repetidas. Las observaciones repetidas es cuando tenemos una sola unidad experimental y esa es la que va a ir recibiendo varios tratamientos. Podemos ver también análisis de covarianza, que es otra técnica también para utilizar con datos cuando aparece algún factor que no se pueda separar del experimento y actúa entonces como covarianza. Y luego tenemos la introducción de variables dicotómicas. Las variables dicotómicas son aplicadas cuando tenemos variables cualitativas. Sí, no, aparece, no aparece. Entonces ahí trabajamos a través de unas tablas de contingencia o tablas de doble entrada. Y nosotros ya habíamos mencionado la prueba chi cuadrado y ahora lo que vamos a hacer es aplicar a los resultados de algunos experimentos desarrollados. Entonces la idea es hacer que sea lo más práctico posible y buscar algún software que nos pueda ayudar a poder responder a esos diseños que vamos a desarrollar a partir de ahora. Si el Infostat, que es la que estuvimos trabajando, no responden,
Entonces vamos a tener que trabajar un poquitito con el programa R, que es la que puede facilitar algunos diseños que pueden ser programados, ¿verdad? Que no están presentes en los programas que son más amigables. Vamos a buscar algunos otros, algunas herramientas que nos puedan facilitar el trabajo. Básicamente sería entonces eso el contenido de la asignatura. Y aquí empezamos con los conceptos básicos que yo les voy a ir facilitando después, más adelante. Pero este día, que es el primer día de clase, lo que quería era compartir con ustedes qué es lo que nos depara esta asignatura, ¿verdad? Y la mejor forma de trabajar es tratar de identificar un poco los elementos que forman parte de los protocolos que ya fueron diseñados, analizar un poquitito eso y buscar los mejores trabajos de repente que nos puedan servir para poder generar nosotros también nuestras propias investigaciones según el área de investigación, según el tema de investigación que vamos a ir eligiendo. Esta presentación les voy a ir alzando, que es la que vamos a ir desarrollando. Tiene una primera partecita que habla todo lo que sea del protocolo de investigación, ¿verdad? Tengo previsto también alzar aquí el manualcito que nosotros utilizamos aquí en la facultad, que es el manual de tesis de la FCA. Y por otro lado es la que ustedes ya conocen, que ya tienen seguramente, que es el manual de tesis que es utilizado en la facultad, ¿no? En veterinaria. Entonces, esos dos deberíamos de empezar trabajando en las primeras clases, ¿no? Creo que ya estuvieron trabajando sobre cómo vamos a hacer la separación nuevamente de las pruebas y cómo vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos en las clases anteriores. Vamos a tener trabajos prácticos, y por otro lado vamos a tener entonces la evaluación, que va a ser la evaluación parcial. Profe Paz, no sé si vos ya hablaste con ellos sobre las ponderaciones, si vamos a cambiar o cómo vamos a hacer, en qué van a consistir los trabajos prácticos. No, no les hablé todavía. El sistema de evaluación va a ser según el manual de posgrado que ustedes conocen ya, que fue el que fuimos aplicando hasta ahora, pero queríamos cambiar con la profe un poco el sistema de trabajos prácticos para este módulo, ¿verdad? Nosotros queremos ya trabajar sobre las propuestas de investigaciones de ustedes, por más de que a lo mejor no sean las que se van a realizar, puede ser que muchos ya tengan en definitiva lo que quieren realizar. Profe, ahí a tu correo institucional te envié la lista del año pasado de lo que en una tormenta de ideas se generó como posibles temas que también se puede utilizar como punto de partida, o bien sobre eso ellos pueden cambiar, ¿verdad? Sí, la idea es que en la práctica nosotros podamos ir teniendo ya algún tema y empezar a escribir el protocolo de investigación. Y dentro de ese protocolo, en la parte que se desarrolla como metodología, materiales y métodos, entonces podamos proponer cuál podría ser el diseño de la investigación y qué tipo de análisis estadístico precisaría esa metodología para la recolección de datos, ¿verdad? Y utilizar una de las formas, proponer utilizando ya el manual de la Facultad de Veterinaria, que es muy similar también al otro manual que habla en la Facultad de Ciencias Agrarias, específicamente cuando se trata de investigación experimental. Sí, yo no leí completamente el manual de la FCA, pero una pregunta, como vos decís, esto tiene que ver más con la metodología, pero nosotros en particular
tenemos hay que definir contigo, aprovechar esta oportunidad que tenemos de estar contigo para poder definir bien el tipo de estudio, la población y la muestra, si es necesario o no el cálculo muestral de la cantidad de la muestra. Después, nuestras debilidades están en la parte de la hipótesis estadística, las mediciones de resultados y las interpretaciones. Esas son las partes que sería muy útil si podemos trabajar contigo en este módulo y muchos de los que están acá son profesores de la facultad y estarán entendiendo a lo que me refiero y si no es así, este es el momento de que todos podamos unificar criterios y con eso presentar los trabajos, ¿verdad? Nosotros en nuestra experiencia en las maestrías de nutrición no tuvimos retrasos en la corrección de metodología porque teníamos el aval de los profesores de estadística de la Facultad de Ciencias Agrarias, entre esos Fanny, que nos ayudó en varias tesis, y la profe María Gloria, ¿verdad? Ovelar. Entonces, con seguridad, esas tesis pasaban el filtro de metodología en la parte experimental, o sea, o estadística, mejor dicho, y después era más fácil publicar, porque no hacíamos correcciones. Entonces, eso es lo que quiero aprovechar en este tiempo con ustedes y con la profe Fanny. No sé si fui clara, profe. Sí, sí, sí. Esta lista que tenés, por ejemplo, se puede ir trabajando. La mayoría habla de experimento, la mayoría habla de investigación experimental, digestibilidad, efecto de presencia de un alimento sobre índice, presentación de alimento, efecto de Ahí dos nos pueden tipos ir de ayudando dieta, cada uno de los autores, evaluación de los parámetros productivos de dos razas porcinas, evaluación, todo lo que tenga que ver con evaluación prácticamente es de experimental, ganancia de peso, crecimiento bacteriano y variación de pH de las muestras de no sé qué ha de ser. Efecto de la energía de la ración sobre la calidad seminal. Acá en esta parte, por ejemplo, las variables se pueden ir revisando si tenemos variables cualitativas, cuantitativas. Sería interesante trabajar con esto dentro de la parte práctica y así podemos darle mayor ponderación a la práctica también y menor ponderación a los trabajos, los exámenes parciales, profe. Excelente. ¿Qué dicen ustedes? Porque ustedes son los que van a tener que trabajar. Sí, continúan con esas ideas. Esto es del año pasado, el 18 de diciembre del 2020. Por ahí, no sé, continúan ustedes con estas ideas y si no, porque a partir de ahora son ustedes los que tienen que generar la metodología para llevar a cabo estas propuestas, ¿verdad? Es el tiempo, si no continúan con esta idea, es el tiempo de cambiar o ajustar a un tema que les gustaría hacer. Incluso si se va a convertir en un anteproyecto, nosotros para llegar hasta la presentación de los trabajos finales como resultado, nosotros lo que podemos hacer es después simular cuáles van a ser los resultados y aplicar eso en algún análisis estadístico para ver la variabilidad del cumplimiento de los supuestos y hasta la presentación de las tablitas y los resultados. Y está también el ofrecimiento, profe, de que tengo tesis ya Para analizar. Exactamente. Solamente Podemos que no hacer. sabemos ese tema de las tesis, no sabemos si es que está en anexo sus resultados o algo por el estilo que Ahí nosotros podamos tengo, utilizar para hacer los análisis nuevamente. exactamente, tengo proyectos ya realizados y tengo anteproyectos, ¿verdad? Anteproyectos Sí, para hacer el diseño y tengo sí. proyectos que podemos corregir, ¿verdad? Que siempre estoy abierta para ver si puedo corregir y mejorar, especialmente de digestibilidades. Y aquí hay hay digestibilidad, tengo 2, 3 por ahí, ¿verdad? El de Yo, Alejandro, yo el solamente estoy de viendo. María. Ah, 2 nomás hay acá.
Pero se puede ir utilizando toda vez que los estudiantes piensen que les puede servir esto y si tienen alguna otra propuesta pueden presentar como trabajo también. Y así como te dije, podemos darle mayor ponderación a la parte práctica en este caso y tenemos entonces la menor ponderación para los exámenes parciales. Aquí. Profe, ven a tu cuadernito, o sea, tu anotación de temas y vamos a ver un poco si están nuestros alumnos, a ver si continúan con sus temas ¿Cuál? sobre los temas que te envié. O Sí, eso es lo que estuve proyectando, no sé si es que se llegó a ver. Sí, se llegó a ver, pero Ya. muy pequeñito. Por ahí si les vas preguntando a cada uno, por ejemplo, Alejandro, ¿está? Alejandro, tengo acá, dice digestibilidad de tubérculos en cerdos. Sí, profe. O sea, digestibilidad de tubérculo bajo proceso térmico en cerdo. Y nosotros Les dejo un habíamos visto ya ratito. sí, las variables y creo que nosotros ya habíamos conversado luego sobre eso. Y ir Sí. definiendo cuáles van a ser las variables que van a ser la independiente y luego las variables de respuesta. Y aquí tenías vos Uno era cocinado o crudo, que irán los tratamientos. cocinado crudo, exactamente, Y sí. la digestibilidad, ¿cómo se medía? Ese era lo ingerido menos lo encontrado en la materia fecal sobre lo ingerido. Y es una variable que es cuantitativa. Sí. Se puede ir utilizando entonces y escribir algún protocolo de investigación experimental en relación a eso, que puede servir entonces como trabajo práctico para la materia. Y no sé si es O- que va a llegar a ser para tu trabajo final del curso o no. Estoy analizando todavía, doctora. Viste que dependiendo también de la disponibilidad de insumos y disponibilidad de eso, todos esos factores, pues, viste que Sí, y siempre... ahí se tiene que ir definiendo la población de cerdos, Sí. la muestra, Ujú. cantidades, No, y tiempo. justamente por eso, y Sí, ver la practicidad, si es que va a ser factible o no, para no, hacer, viste que... y ¿Sí? yo creo ¿Te que escucho? eso en tu anteproyecto es lo que vas a poder desarrollar bien. Sí, sí, Ah. exactamente, doctor. Y porque Eh, ahí en la introducción aparece uno que habla sobre la justificación y la justificación pues tiene que tener el alcance y todos los elementos si es que va a poder ser desarrollado o no. Exactamente. Y Sí, entonces puedes tomar ese tema y empezar a buscar información sobre eso para ver si es que vas a poder definir o no y te puede servir como trabajo práctico de la asignatura también. dale, gracias, profe. Voy a El ponerme en segundo, campaña inmediatamente. ya, el segundo habla Augusto Silva, no sé si él está, habla de alimentos, a ver, efectos de la presentación de un alimento sobre índices. Se me quedó ahí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola, hola. Sí, ¿me escuchás? A la presentación, sí. Yo voy a hacer morfometría intestinal en pollos parrilleros. Ah, va, no va a ser esto otra vez entonces. No, no va a ser ese. Ya. Y eso, Y y en cómo se teoría, mide eso? La variable de respuesta va a ser cuanti. ¿Cómo medís? ¿Cuali? ¿O es quali? cualitativo parece. ¿Qué, Y qué la, variables son, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo eran las variables? ¿Cuáles eran? Y morfometría intestinal, Sí, pero ya, ¿cómo se mide la morfoma? O sea, ¿qué variables? Largo de... cuantitativa. metría, pues, habla de sistema métrico. Entonces, ¿qué es? ¿Las Profundidad de las características del pollo? criptas. ¿Cómo era? Profundidad de las criptas. Sí, mi idea era justamente medir el largo, el ancho, el alto y también la parte de las criptas seguramente. Eh, Así mismo. Así es, Ah, entonces es profe. cuantitativa. La verdad que dice medición, pero lo que, doctor, ¿vos tenés idea de si existe un parámetro, no, un valor? no tengo yo esos parámetros, doctora, no. Ahí puede servir entonces ahora para empezar a hacer la investigación. Entonces, ahí en la introducción ya podemos ir viendo la factibilidad de la elaboración de ese tipo de investigación.
Se puede elegir y empezar a trabajar, dar así un tiempito para que se pueda empezar a buscar y escribir la justificación, las hipótesis, los objetivos, y entonces en función a eso se ve la factibilidad del desarrollo de esa investigación, a ver si va a servir o no va a servir. Sí, La idea es arrancar. mi idea en base es hacer esa medición, ¿verdad? Comparando un alimento de otoño-invierno con un alimento de verano. Va a hacer comparación de dos grupos. Sí, esa comparación y a ver qué diferencia me da en el desarrollo intestinal. Desarrollo intestinal. Por eso es la morfometría, ¿verdad? Ah, ya, entiendo. Y se puede se puede proponer ya el tema, profe. Y vamos viendo la identificación de los problemas Sí, y sí. sí. Justo estoy mirando uno Vos para... estás tomando nota también, profe, de los temas. Ahora me Sí, senté morfometría intestinal y te digo en sí. breve, te sirve un poco la hipótesis, Doc. ¿Qué es lo que vos crees, doctor Augusto, que va a pasar en lo que vos, en lo que vos querés hallar? Antes de eso, te digo lo que mide. Altura de las vellosidades. Dice, serán medidas la altura de las vellosidades del duodeno, yeyuno, el ilion y están expresadas en micras. Ancho de vellosidades en micras, profundidad de criptas. Profe Paz, Sí, profe, vamos a dejar eso para la siguiente gracias. clase, para poder abarcar todos los estudiantes, para ir escuchándoles si es que van a continuar con estos trabajos o no. Ah, bueno, Entonces, para la perfecto. siguiente semana nosotros podemos dar una guía de qué es lo que ellos tienen que investigar, y entonces vamos discutiendo así con cada uno de los estudiantes por su trabajo, porque tenemos muchos estudiantes y ya son las 2 de la tarde. Sí, disculpen. Perfecto. Profe, doctora, Sí, yo lo que quiero es ver si esa variación de alimento a nivel a cambios energéticos, porque el balanceado de otoño-invierno es totalmente diferente al de verano, a ver en qué influye y qué modificaciones realmente ocurre a nivel intestinal en su desarrollo, ¿verdad? Y qué alteraciones puede presentar en cuanto a su morfometría. Esa es la idea más o menos que yo estoy teniendo en la cabeza, a ver qué es lo que me puede dar o arrojar como resultado. profe Paz, eso es lo que querías. Sí, Ya, ya, estoy. bueno, ya. Bueno, ¿podemos pasar entonces a Camilo? No sé si está. Dice efecto de dos tipos de dieta sobre la condición corporal de perros. No sé si está Camilo. Sí, ¿verdad? Eh, Algo así era, pero me gustaría cambiar el título. Sí. No, y la idea pues es ir viendo si va a continuar con el mismo, se va a cambiar, y entonces para las siguientes clases así ya tener algo estructurado, por lo menos la justificación o lo que se cree, lo que se quiere demostrar. Claro, sí. Y va por ahí. Más o menos lo mismo, pero no tan enfocado en la condición corporal. Pero sigue siendo entonces dentro de los animales pequeños, Sí, estos, los animales perros, pequeños con dos tipos de dieta. con dos tipos de dieta. ¿Profe Paz? Sí, estoy editando, digamos. Ya. Carlos, evaluación de parámetros productivos de dos razas porcinas. Hola, profe, Hola. ¿cómo estamos? Bien. Sí, en realidad ese tema yo había elegido para el momento, ¿verdad? Sí. Porcina era o aves, no me acuerdo. Porcinas dice acá. Dos razas porcinas. Eh, sí, Parámetros pero productivos también es. sí, esa es la
el tema para el momento, para el trabajo, pero para mi tesis en sí todavía no tengo nada definido. Pero vas a poder, Doc, generar Un proyecto. un proyecto sobre esto o querés un tiempito para cambiar. Y eso yo creo que voy a pensar esta semana a ver si es que sigo con esto o ya me enfoco más en algo que sí voy a hacer. Voy a No sé poner si, entonces, va a pensar. Voy a poner. sí, ponerme ahí en Como para stand-by. empezar sí, como para, si es que querés empezar ya tu anteproyecto de repente, entonces No, podría ser interesante que ya sea el tema que va a ser para tu trabajo final. sí, Mm, no, y exactamente, eso es lo que estoy sí, pensando, profe, ¿verdad? Ya que sería bueno hacer ya algo que voy a poner, o sea, que voy a realizar después. sí. Entonces, Y tener bien voy a trabajado pensar un ya tu poquitito, protocolo. Está bien. voy a empezar un poquitito y veo. Si no encuentro todavía nada específico, entonces puedo continuar con ese, ¿verdad? Ya, para 12 práctica. clases. Está bien. Sí, Gracias. lo ideal sería ya el tema. Sí, para tener ya por lo menos todo bien trabajado la parte del protocolo de investigación y si se va a ejecutar, entonces ya se tiene todo el camino para poder hacer la ejecución y el levantamiento de los datos. Sería interesante. Exactamente, profe. Mm, Bueno, gracias. Cristo Velázquez, evaluación de ganancia de peso en semiconfinamiento de bovinos. No sé si está. Los tratamientos propuestos en ese trabajo era urea. Está Cristo Cristina parece. El doctor Velázquez. Velázquez. Parece que no está. O escribió en el chat, ¿o no? A ver quién escribió en el chat. No veo, no veo. Yo reviso, profe. Continúa nomás. En algún momento puede ser que se conecte el doctor. A ver, ¿dónde estaba mi...? Bueno, tenemos el siguiente, el de Clesis. Evaluación del crecimiento bacteriano y variaciones de pH en las muestras de... Se me perdió aquí, muestras de qué eran. Ácidos orgánicos era su variable independiente y el crecimiento es lo que va a evaluar. No sé si va a continuar con eso. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? La verdad que no, profe, es demasiado de grado. Entonces, no, ¿Trabajo en laboratorio? sí, así mismo Mm, analizando la materia fecal y recuento de bacterias, Sí, pero ¿de qué grupo? de lechones, de Mm, lechones que están todavía con la mamá, al pie de la mamá. Porque aquí pues dice el testigo y con ácidos orgánicos. Ahí vas a tener Dos, dos grupos sí, separados. así mismo, uno con ácidos orgánicos y el otro grupo testigo, solo Sí, control. sin nada, con dos tratamientos. Ujú. Entonces, ¿de qué manera influye realmente los ácidos orgánicos en el crecimiento bacteriano? La Y variación de pH tenemos ahí sí, que es también. cuantitativa. ¿Y el crecimiento bacteriano cómo se mide? Eh, hay Cantidad de individuos. hay una sí, cantidad de poblaciones de colonias. Mm, Tipos también. Sí, también tipos de bacterias. Tipo y cantidad. Ujú. Pero no Podría tengo ser nada también, de que... pero Ujú. Sí, profe, te escucho. no, y no digo nomás que puede servir, si es que no va a ser para tu trabajo final, puede servir entonces para la práctica de la redacción de un protocolo de investigación experimental. Ujú. Así es. Pero no va a ser tu tema de tesis, ¿verdad? No, Todavía no. no tengo ni idea, sinceramente. Y ya estamos en los últimos, las últimas, hay que empezar a definir Es dentro que del calendario. falta todavía algunas materias, a ver si o Te sea, inspiran. sí, así mismo. Acá tenés otro con asterisco también, entonces, profe. Sí, un asterisco y qué más inspiración que planeamiento y diseño experimental, Doc. Me tiene que No, el convencer, me tema. tiene que reconvencer, doctora.
No, y eso, una vez que vos empiezas a escribir el tema de la justificación y la metodología, te vas a dar cuenta si es factible, no es factible, Ujú. porque ahí vas a tener que delimitar tu tiempo, vas a tener que eh, definir cuál va a ser tu población, Sí. vas a tener que definir cuál es el procedimiento de recolección, Ujú. el tiempo, y tal vez ahí vas a ver si es factible, no es factible, porque Así, si no tenés los elementos no vas a poder desarrollar. así mismo es, profe. Los cerditos, Sí. que es una limitante. Y ahora en este momento sí, una gran Mm. limitante. No, y por eso, entonces hay que ir viendo un poco qué es lo que se puede. La mayoría está como pensando. Hay Somos que muy terminar la materia flexibles. y hacer ya la defensa, no hay que dejar mucho tiempo para hacer la presentación del trabajo final. Sí, Si no, se profe. van a cansar y se van a quedar solamente con el término de las materias y la presentación de la tesis se va a ir muy lejos todavía y el cartoncito entonces se va a demorar. Todo el sacrificio que tienen desarrollado hasta el momento va a tener una espera muy larga. Así mismo, profe. Y bueno, esta entonces veremos todavía. Le tengo a Enrique Gregorio en el siguiente orden. Efecto de la energía de la ración sobre la calidad seminal. Hola, profes. Hola, hola. Sí, estamos pensando todavía si hacemos eso porque es medio complicado de que nos presten sus toros para practicar por la calidad seminal Sí, de sus toros. sí, sí. Por eso es lo que estaba mencionando. Cuando se trata de animales es un poco complicado si no se tiene la disponibilidad. ¿Eh? Sí. Pero puede ser que sea, o sea, está encaminado Ya, ¿y la calidad seminal cómo se mide? y tiene, hay formas de Valores. medición, por ejemplo, motilidad que se mide en porcentaje, es cuantitativo. Ah, cuantitativo también, Y entonces. la morfología Mm. también se mide en porcentaje, hasta 30% de espermatozoides anormales es lo aceptado. Ah, ya, una clasificación se tiene entonces también en función a valores. Sí, está todo es su valor. Ah, qué suerte. Entonces tenés también como para ir trabajando con variables cuantitativos que te puedan ayudar a ver la parte de análisis de varianza, ¿verdad? Sí, ahí todo, o sea, se tienen todos los datos también, los Ya, y parámetros aquí aplicados. entonces hablas de energía en la ración, es el tipo de alimento que va a consumir el animal, ¿verdad? Sí, Ah, exacto. acá dice estándar, exceso, hipocalórico, que serían algunas clasificaciones del alimento que puede consumir. Sí, así es. Ay, qué Y interesante. el efecto que produce y hasta dónde se puede utilizar, por ejemplo, para que optimice la ganancia de peso, pero sin afectar la calidad seminal también. Ya, entiendo. Y ahí tu muestra sería necesaria y el tiempo Sí, para observar esas respuestas. sí, ese es el tema también, Sí, el tiempo del estudio, porque estaba leyendo algunos estudios parecidos que en realidad tenían también, era una relación de energía y proteína y el estudio ese, por ejemplo, llevaba 6 meses de alimentación con eso, vaya la redundancia, de esos alimentos. ya, y Pero, para poder ver efecto. y para poder ver efecto también tenés el tema de la espermatogénesis que mínimo tenés que esperar 60 días para ver el efecto en la espermatogénesis de la alimentación. Entiendo. Entonces lleva mucho Sí, tiempo. entonces, sí, va a ser medio largo, medio larguito de tiempo. Ya, si es para fines académicos, a lo mejor no va a ser muy factible. Sí. Por eso es el tema de la duda todavía, sí. Pero voy a pensar, y estaba hablando también con
doctoras de nutrición para ver qué podíamos hacer. Me pasaron algunos temas y Algunos temitas. sí, Ya, está entiendo. analizando. Ya, interesante. Bueno, gracias, Enrique. En mi lista tengo ahora a Francisco Ramírez. Profe, Medir la espera. variación. Hola, hola. Y entonces, ¿cómo te pongo, doctor? ¿Vamos a poner igual? Asterisco. Asterisco. Asterisco Dale, ok, también ok. es. Sí, porque él dice que tiene ya propuesta de otros posibles temas y a lo mejor en la revisión por el tiempo no sé si va a ser factible el desarrollo. Está. Francisco Ramírez, medir la variación del pH final de la carne con relación a distancia recorrida. Hola, profe, buenas tardes, Hola, profesor Paz. Francisco. ¿Qué tal, profe? Bien, bien. Bien también. Y a priori asterisco también, profe, por el hecho de que en el mismo sentido lo que dijo el compañero Carlos Vera, lo ideal pues sería, o sea, hacer como es la maestría de nutrición animal, evidentemente temas relacionados estrictamente a la nutrición animal, ¿verdad? O sea, si bien a mí particularmente un tema, como lo había manifestado aquella vez que había elegido este tema, desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista de la calidad, sí me interesa este tema, por el hecho de que ahí tenemos varias variables independientes, ¿verdad? La dependiente sería el pH, las variables independientes serían distancia recorrida, tiempo de descanso en el frigorífico en este caso, y distancia recorrida desde el establecimiento hasta el frigorífico. Lo que yo me diría era la variación de pH final que tiene la carne, porque eso es un parámetro, es un valor, si Para bien, la calidad. claro, es un valor determinante para la calidad del producto final, porque imagínense, mercado exigente como la Comunidad Europea, cuota Hilton, Chile mismo, no compra carne que tiene un pH superior a 5.9. Entonces, la variación de pH es determinante, pero también tiene también un punto de vista, un componente sanitario. Se utiliza, evidentemente, eso porque a un pH ácido el crecimiento microbiológico en ese producto que es la carne es más lento, ¿verdad? Entonces sería un doble efecto. O sea, a mí me gustaría desde el punto de vista técnico medir eso, ¿verdad? Pero me fijé recién en el correo electrónico que el departamento de posgrado nos remitió, que creo que habla también de posibles temas. Entonces voy a ver si es que de repente me quedo con eso o busco un tema netamente nutricional, ¿verdad? Ya, entiendo. Vos lo que estabas queriendo medir es el transporte desde el establecimiento hasta No. El efecto final, profe. el O sea, efecto final. yo lo que haría era, o sea, lo que voy a hacer en teoría es lo que voy a hacer es medir el pH, ¿sí? Sí. Pero yo le voy a hacer la El seguimiento. rastreabilidad. Claro, la rastreabilidad a esos lotes. Es decir, Sí. voy a agrupar, por ejemplo, animales que vinieron de departamento de Alto Paraguay, porque esos datos hay. El SENAC se provee Sí. esos datos Sí. están registrados en el sistema SIGOR, de dónde Sí. está el establecimiento, cuántos kilómetros está, Ya. etcétera. Y además de eso, voy a medir el tiempo de permanencia dentro del corral Dentro de del descanso. frigorífico. Claro, ¿por qué? Porque Sí. anteriormente se establecía una escala, hoy en día eso está netamente a cargo de la inspección El veterinaria frigorífico. oficial, determinar cuánto tiempo de descanso. Normalmente oscila entre 6 a 8 horas. Hay veces que no, Sí. hay veces que animales que llegan y el inspector veterinario ve que no hay ninguna agitación o algo que le llama la atención, autoriza para faena. Entonces, esa variación es la que yo voy a medir finalmente. ¿Por qué? Porque el no descenso, acá lo que se pretende es que el descenso de pH ocurra a las 24 horas a tomada la muestra. Cuando no cae ese pH, significa que hubo un agotamiento de las reservas de glucógeno muscular y hepático, que es sinónimo por la excesiva energía que ese animal gastó por el estado de alerta, o sea, por el estrés, por el cortisol que circula en suero, ¿verdad? Entonces, Sí. el no descenso del pH, un pH alto a las 24 o 28 horas post faena, es indicativo de eso, pues. Entonces, ahí metes también bienestar animal como para discutir Sí. un poco. Sí, ¿sabes por qué? Nomás te pregunto, porque viste que en el transporte de un lugar a otro lugar también
Algunos transportan, no sé, 40 animales en un transporte, otros 30 animales, otros 60 animales, y no sé si por el tamaño del transporte y cosas así, eso también puede afectar Sí, al en este, bienestar animal que vos sí, estabas midiendo. de hecho que sí, profe, de hecho que Ah, evidentemente afecta que sería como muchísimo. una variable más, sí. Sí, pero en este caso yo creo que no se daría ese fenómeno. ¿Por qué? Mm, Porque SENAC se establece una escala mm, que es por metro cuadrado por kilogramo de peso. Y aproximadamente sí, 1,5 metros cuadrados por cada 500 kilos es lo que se calcula en la jaula. Y eso te da, al fin y al cabo, te da para animales gordos, o sea, en este caso animales destinados a faena, te da más o menos 45 animales. O sea, normalmente no se sale de esa escala porque el ganadero que envía frigorífico va a enviar siempre hasta el tope que le permite Senaxa, dependiendo del peso. sí, Entonces, la guía sí, le va sí, a sí. salir por 45. Entonces, los lotes más o menos tienen un debido estándar, o sea, 40 a 45. Ese es el lote Mm, promedio de animales destinados a faena. Animales a faena. 40 más o menos 5 más o menos. entiendo, Sí. entiendo. Y bueno, y sería entonces también asterisco para Francisco, ¿eh? Está por ver también el tema. Ok. Pero interesante es ese. Yo había leído nomás un trabajo que había sobre el transporte del ganado y la calidad de la Ey, carne. ey, Y era el tamaño, o sea que la cantidad de animales por por transporte, jaula, sí, claro. sí, por ejemplo, qué influencia tenía sobre la calidad de la carne. Y Sí, tenía un totalmente. De sinfín hecho de que nosotros, indicadores. nosotros tenemos, lo que pasa es porque me interesa a mí este tema en particular, profe. Nosotros tenemos un trabajo, o sea, no concluyente en base a unos datos. O sea, nosotros hemos leído, yo tengo varios artículos que habla de la relación que existe entre distancia recorrida, distancia o horas de transporte y ver su calidad, ¿verdad? Y evidentemente a mayor hora, mayor estrés, menor calidad, ¿verdad? O más golpe inclusive, pero nosotros medimos por el lado de Sí, golpe y nosotros hemos encontrado en Paraguay hace unos años algo totalmente inverso, o sea, animales que recorrieron más de 600 kilómetros perdieron poquísima cantidad de kilos de carne por golpe y animales que recorrieron 60 o 80 kilómetros tuvieron más pérdida, o sea, salió dentro del mm, mínimo. Y ahí lo que sería un poco achicar un poco ese espectro para volver a investigar, ¿verdad? Como eso fue, sí, había sido un trabajo de grado, había sido un trabajo de grado, y dijimos, bueno, acá lo que hay que ver es variable por variable, ¿verdad? sí, interesante. Bueno, Sí, gracias Francisco. ah, sí, Ok, profesor. dale. Tengo en mi lista ahora Jessica. Jessica Betina. Efectos de niveles crecientes de suplementación de cobre en ovinos. La variable de ambiente dice que es índices reproductivos. No sé si va a continuar con ese trabajo. Está Jessica. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, hola Jessica. Estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. ¿Qué tal, profe? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también, gracias a Dios. Qué En- suerte. yo quiero cambiar mi Suele tema. ser muy, suele ¿Cómo, ser perdón? muy interesante tus presentaciones de bioquímica. Te suelo seguir. Ah, en serio, profe, qué suerte. Qué genial. Espectacular. Bueno, Sí, yo quiero cambiar mi tema, pero no tengo todavía bien definida la parte metodológica. Dale, dale, ella Doc. no. ¿Tenés idea de qué? Sí, yo quisiera hablar o investigar sobre la poliencefalomalacia por deficiencia de tiamina, que, ya que notamos varios casos así de poliencefalomalacia, o sea, de síntomas nerviosos que normalmente se asocian a rabia o a otras causas infecciosas, pero que podría estar debida a deficiencia de tiamina. Em, y justamente ese es mi problemita porque no sé cómo podríamos, vamos a decir, diagnosticar laboratorialmente eso. Porque diagnosticar, vamos a decir, con el tratamiento, lo que normalmente hacemos, pero laboratorialmente estoy investigando dónde se puede hacer dosificación de tiamina en sangre. Estoy averiguando en laboratorios, eh, pero hasta ahora no estoy encontrando. Eso sería una investigación experimental.
¿Le vas a inducir a tus individuos a alguna cosa para poder ver el efecto? Y justamente eso es también por eso es lo que tengo, vamos a decir, dudas con respecto a la parte metodológica, porque no sé si tendría animales disponibles como para poder hacer experimentalmente. Yo más bien quería hacer como un diagnóstico con animales que presentan síntomas o algo así, eh, pero por eso la parte metodológica es lo que hay que definir bien porque va a depender mucho de lo que pueda realizar, ¿verdad? De si es que hay la posibilidad de analizar esos metabolitos en sangre o si es que se va a hacer nada más, por ejemplo, por la medición de azufre en los alimentos, porque el azufre tiene que, o sea, va a también afectar a la biodisponibilidad, va a predisponer, vamos a decir, a la poliencefalomalacia si es que está en exceso y, o sea, eso. Profe, no va a poder ella inducir la encefalomalacia porque eso sería, o sea, es una carencia lo que va a buscar ella de un elemento. Pero éticamente lo que no sé si hasta qué punto se puede inducir eso. Lo que yo entiendo, doctora, es que vos observás esa sintomatología y tratan ustedes y con eso observan una respuesta positiva, ¿verdad? Exactamente. Es como una... Y lo que la ¿Y limitancia... cómo se trata? Y justamente por eso es lo que mi duda también la parte metodológica, porque estuve investigando y vi que en otros países, por ejemplo, hicieron trabajos de investigación de esta manera, pero fue por casos fortuitos en donde todos los animales tenían síntomas nerviosos, analizaron el alimento y tenía un gran porcentaje de azufre. Y entonces ellos trataron, vamos a decir, con la vitamina B1, ¿verdad? Y después de eso se recuperaron, o sea, fue un caso, vamos a decir, puntual. En mi caso, yo no sé, porque lo que normalmente suelo recibir son reportes de casos aislados, es decir, acá pasa algo, acá pasa otro, por eso también es mi duda de cómo realizar metodológicamente esto, pero me parece un tema muy interesante porque al menos yo conozco de ese trabajo de investigación que se haya realizado en nuestra área, hacia nuestro país. Excelente. Ahí lo que yo me imagino nomás es que una vez identificados los individuos que están con ese problema, que van a hacer entonces las muestras y tal vez algunos reciban la vitamina A y otros no reciban la vitamina A y se haya la medición de algunas características por las cuales se puede hacer no sé, la efectividad de la vitamina A. Sí, de la vitamina B1. Eso, la vitamina B, ¿cuánto? B1. B1. O si hay algún otro tratamiento, pero ahí pues sí o sí tenemos que ver presencia de sintomatología para identificar cuáles son esos individuos que van a formar parte de tu investigación. Sí. Y justamente eso va a ser lo difícil porque como es, por eso es lo que la parte metodológica estoy viendo todavía, si es que es factible. Ahora estoy averiguando si es que hay al menos la forma de medir de dosificar, vamos a decir, el nivel de vitaminas en sangre, en suero, ¿verdad? Estuve averiguando incluso hacia algunos laboratorios hacia el Brasil, pero no tengo todavía, o sea, de uno tengo respuesta de que no se puede hacer ahí donde averigüe. ¿Y en qué tipo de animales, por ejemplo, va apareciendo? ¿Es por zona o camadas? ¿O un solo animal de repente puede aparecer con esa sintomatología? En rumiantes, normalmente, o sea, lo que nosotros tenemos son así casos, o sea, que nos reportaron, ¿verdad? Así casos aislados, pero que pueden, ¿cómo decir? Que tienen de repente uno, después tienen otra vez otro, después tienen otra vez. Entonces,
significa que, vamos a decir, por eso es difícil la parte metodológica, no sé cómo. Y sí, porque ahí pues vos tenés que identificar primero cuál lo que va a ser tu población. Bueno, tu población ya está definida porque va a ser infinita. No sabemos nosotros cuánto ni qué características van a tener. Tu muestra van a ser entonces los animales que presentan sintomatología y esa sintomatología seguramente tiene ya eh, unos criterios definidos. Sí. Y que eso, lo que pasa es que eso, vamos a decir, esa sintomatología puede también ser asociada a otras patologías, ya sea de naturaleza infecciosa, y eso es lo que tengo que poder separar, vamos a decir, esa sintomatología infecciosa y de esta que es carencial por deficiencia de esta vitamina. Antes de aplicar el tratamiento tenés que hacer también esa diferencia. Normalmente, ¿cómo es el tratamiento? Si es que responde a ese tratamiento es porque era de enfermedad carencial. No se puede tampoco aplicar nomás. No, o sea, con respecto a esto sí no va a haber problema, porque vamos a decir cómo es, va a ser, vamos a decir, suministrarle nomás la vitamina o el complejo vitamínico que, vamos a decir, en eso no va a haber problema, no va a ser un tratamiento como el tratamiento a una enfermedad que solamente, pero eso sí, la parte infecciosa descartar también lo que es en algunos casos se podría realizar. Medio complejo está. Sí, por eso justamente tengo que ver bien cómo, porque ya pensé mucho, incluso el año pasado hice en metodología de la investigación sobre este tema, pero vi para hacer retrospectivo, pero tampoco hay registros sobre esto. Esos animales. Sí, Sí, porque lo que se me ocurría nomás era identificar cuáles son esos animales de repente y no sé si en el mismo tiempo vas a poder encontrar suficiente y tal vez podrían ser medidas repetidas. También un mismo animal es control de sí mismo. Entonces analizar su antes y analizar su después. sí, eso podría ser. Sí, indicadores laboratoriales, bueno, indicadores métricos antes de recibir el tratamiento y después de recibir el tratamiento y observado por una secuencia de tiempos. Y el mismo animal es su control otra vez. Podría ser también. Sí, eso. Medidas repetidas, sí. Así como se hace en medicina, sí, podría ser. Genial eso. Bueno, muy interesante, un poco complejo, pero se puede ir aprendiendo. Hay un asterisco también es para Jessica. Sí, ¿O no, no? la ¿O verdad, no? ya te anoto, doctora Jessica, y vamos a ver cómo dice la profe, mira, ya te está dando una alternativa y se puede explorar porque es la parte clínica de la nutrición, ¿verdad? Sí, Que es algo que nosotros particularmente en la facultad no abarcamos por esas limitantes de la que habló la doc. Entonces, igual te anoto, doctora, y tenés una semana para definir si querés o no continuar. Genial, gracias, doctora. Dale, tengo Gracias, a Juan Leguizamón en el siguiente orden. Comparar dos tipos de suplementación mineral en vaquillas. Ganancia de peso, condición corporal, ¿verdad? Sí, buenas tardes, profe, doctora. Hola, hola. Seguiría en la misma línea, pero quiero cambiar de categoría. Sería en confinamiento, quiero trabajar. Pero serían siempre con la suplementación mineral. Ya sería otra, no más mineral, sería una dieta más completa, vamos a decirle. Entiendo. En realidad yo tengo, todavía no me puse, todavía no nos pusimos de acuerdo con mi tutor si vamos a hacer, yo le propuse evaluar una nueva dieta que está entrando al mercado en un confinamiento que tiene todo el confinamiento está manejado por un software, desde el pesaje del animal hasta el mixer está conectado
al software este que va pesando qué cantidad de dieta está echando por cada corral de animal. Entonces, evaluar completamente esa dieta o otra opción, usar una base de datos que yo tengo de más o menos 100.000 animales y ahí ya sí sería comparar dos tipos de dietas. Y sería más parámetro zootécnico, ganancia de peso, Productividad. rendimiento frigorífico. Sí, acá dice ganancia diaria de peso, condición corporal, ganancia diaria, Bien, días de confinamiento. días de confinamiento. Sí, O sea, más o menos sobre la misma línea. exactamente. Solo cambié de categoría de animales. Ya sería terminación. Ya, aquí dice vaquillas. Sí, ella sería Pero va vaca. a ser suplementación. Suplementación en confinamiento. Evaluación de dietas en confinamiento. Sí. Evaluación de dietas en confinamiento. Profe Paz. No hay mucho cambio aquí. Sí, sí, ya estoy editando. Evaluación de Está dietas. bien. Ya tiene bien claro qué va a hacer. Bueno, gracias Juan. Vale, profe. Ya tengo en el siguiente orden a Lilian. No sé si Lilian está activado tu micrófono. Era que estabas escribiendo en el chat. Hola, profe. Hola Lilian. ¿Qué tal? Bien, bien. Comparación Bien. nutricional de harina de sésamo, dice. Me gustaría hacer en la misma línea, pero utilización de burlanda de maíz. Sustitución también. Sí, parámetros Sí. productivos quiero ver. Ganancia Sí. diaria de peso, la conversión Consumo. alimenticia, consumo. Acá dice mortalidad. Aquella vez puse, pero puedo obviar ahora eso. ¿En qué animales? Cerdos, En en cerdos. cerdos, sí. Ah, ¿y hay antecedentes de mortalidad? Y la verdad que no, no encuentro antecedentes y por eso quiero sacar esa variable. Sí, porque en pollos y cosas así, lo que Sí, suelo ver que también se analiza mortalidad, porque sí existe un porcentaje así ya por histórico. Pero así mismo. en cerdos no sé. Sí. Mm. Bueno, aquí también tiene bien claro lo que quiere hacer ella, profe Paz. Es ahora, no escuché, en vez de sésamo va a ser Burlanda de Maíz. maíz, profe, sí. Maíz. Sí. Pero siempre va a ser Burlanda, sustitución de la harina. sí, burlanda de maíz. Bueno. Gracias, Lilian. Le tengo Vale, aquí gracias, a profe. Luisa Cristina. Frecuencia de enterobacterias. E. coli, salmonella en balanceados. Buen día, profe, buen día, doctora. Hola, Luisa. Y la verdad que no sé, profe, si voy a seguir con ese tema, porque también es muy de grado eh, y no tengo nada definido todavía. O sea, tengo una idea, por decir así, algo sobre análisis de metabolitos y todo eso, pero no tengo nada definido todavía, profe. Entiendo. Decime algo de ¿qué es sensibilidad cuando se evalúa en frecuencia de heterobacterias? Se refiere a la sensibilidad a los antimicrobianos, a los antibióticos. Sería ¿Cómo se mide? aislar los microorganismos y determinar la sensibilidad a los antimicrobianos. ¿Y cómo se mide? O sea, son pruebas laboratoriales. Se realiza un antibiograma y ahí se miden los halos de inhibición, por decir así. Son halos de inhibición que se miden en las placas de Petri y ahí nosotros vemos si es sensible o no a tal o cual antibiótico.
Pero esos halos son medibles, Son son medibles, sí, cuantificables. cuantificables, sí, cuantificables, con Cantidad, centímetros, centímetro. con centímetros. Ah, serían como diámetros. Exactamente, diámetro. Ah, mira un poco. En laboratorio se hacen en las placas de Petri o cosas así. Estoy Así mismo. aprendiendo también, estoy aprendiendo sobre las variables que ustedes investigan, ¿eh? Bueno, está entonces con asterisco también Luisa, todavía no tiene definido qué va a hacer. No. Dale, 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 profe. Doc. Pero Bueno, sí, en Luisa. defensa de tu tesis nomás, o sea, de ese tema, doctora Luisa, no, no precisamente pueden ser antibióticos, ¿verdad? Hay toda una línea de ¿cómo es? Promotores que son naturales o elementos naturales que supuestamente tienen acción antimicrobiana. Así Entonces, mismo, doctora, así mismo. entonces, nosotros particularmente estamos haciendo lo que vos estás planteando sobre elementos de la ración que todavía son caseros, ¿verdad? Que cuestan mucho dinero hacer, pero existen en el mercado, nos enteramos que existen en el mercado ya productos y que se pueden probar, ¿verdad? Que no se trajeron nomás, o sea, no están representados aquí, pero existen, se está planteando ver si pueden traer, a lo mejor vos, doctora Cristina, o en alianza con los doctores se pueden traer y va a ser un golazo. Sí, hay muchísimas cosas que podemos hacer, doctora. Este tema, por ejemplo, es muy amplio, se puede hacer cosas muy específicas, inclusive sacar PCR, ¿verdad? De las bacterias que se aíslan en los balanceados, inclusive la carne así en sí se puede utilizar como un disco de antibiótico y es espectacular cómo crea halos de inhibición a la bacteria que a la que le estás sometiendo. Y porque tiene mecanismos de respuesta inmunitaria, por decir así. Y es espectacular, se puede hacer de muchísimas materias primas, podemos trabajar así. ¿Y qué Pero opone todavía, entonces? pero no tengo nada definido, Te doctora. dejo igual nomás y te doy una semana para que pienses. Para escribir ya tu Es muy cortito. justificación. Ir probando cuál de las materias primas puede ser más eficiente. Pues sí, puede ser. Ya te Ok. pongo a pensarlo. A Sí, la pensar. eficiencia ahí en la parte económica, por ejemplo. Sí, Eficiencia. Bueno, estoy aprendiendo bastante. Ahora le tengo a Maiko en mi lista. Inclusión de fitasa en alimentación de pollos parrilleros. Factores productivos también dice. No sé si está Maiko. Sí, está No nuestro sé si doctor. le A lo ven mejor ustedes. sí, acá está entre los participantes. Profe, Hola. perdón. Hola. Estoy en el laburo nomás. Sí. Hola. Hola. Te escuchamos. Aquí tengo en la lista de posibles temas de investigación, dice inclusión de fitasa en alimentación de pollos parrilleros. La idea es Eh, conocer un poquitito si van a continuar con el trabajo, entonces para ir incluyendo ya en nuestra materia como para escribir el protocolo de investigación en función a eso. lo más probable voy a modificar ese. Bueno, Te vamos a poner entonces que vas a modificar. Tenés una semanita, Doc, para dale, pensar. Doc. Te agradezco. Bueno, tenemos así como telegrama ya como para terminar. María Narváez, dije estabilidad in vitro de forrajes tratados con Terametes Villosa. Hola, profe. Hola María. ¿Cómo estás, profe? Tanto tiempo. Bien, ¿verdad? Qué suerte. Profe, yo ese tema estuve indagando porque quería empezar ya primero a principios de año
pero me topé con un inconveniente, con que no encuentro a alguien que haga las extracciones de enzimas, porque como es para probar In vitro, con las enzimas, no encuentro a alguien que me haga esa extracción. Entonces, por ese inconveniente fue que yo no llevé adelante el proyecto, ¿verdad? Porque eso más bien estaba pensado como para hacer una línea de investigación y después ir ampliando, ¿verdad? entiendo. Pero necesitamos equipación, o sea, una equipación, equipamiento, ¿verdad? Y Ya, entonces no sé si es muy factible hacer ahora, ¿verdad? ya, Eh, entiendo. lo que estaba pensando era cambiar en vacas lecheras, algún tema relacionado a la nutrición de bovinos en leche. Para evaluar la calidad de la leche. Más bien para un tema ya de tesis, o sea que ya sea ya mi trabajo de tesis, o sea, orientado a No, mi trabajo de tesis. Eso es lo que yo no. voy a averiguar esta semana otra, profe. Ya, aquí ya tenemos otro tema, Paz, pero ya está claro también que quiere trabajar con vacas lecheras. Ujú, Bueno, así mismo. voy a registrar. Ya con ese tema de la extracción de las enzimas, ese no se hace en CEMIT. Justo le iba a decir, Eh, Nakayama, lo que pasó fue que la CEMIC está con el tema de la cuarentena y hay muchísimas cosas que no se hacen. Ah, entiendo. Entonces, porque yo me fui a averiguar también para la tesis de una alumna y tampoco estaban haciendo lo que queríamos hacer. Eh, entonces hay cosas que hacen y hay cosas que no hacen. Entiendo. te anoto modificado, pero te recomiendo que hables con Patricia Crisioni. ¿Con la profe? Sí, le voy a hablar a la otra. Yo me puedo ir a la facultad, profe. Y es cuestión de que coordines con ella porque ella habla con Héctor. Entonces puede ser que se le encare de manera diferente al doctor Nakayama. Ahí Ah, está ¿en serio? Andrea Arrua también que trabaja bastante sobre esas cuestiones, que ¿Escuchás? tiene toda una línea de investigación. Sí, eso no nos escapa. Agronomía, mándalo en ese meet. Ah, Tampoco espectacular, así. entonces. Sí, que tiene ella toda una línea de investigación. Podrías averiguar nomás con ella también. Dale, gracias, Dale. licenciada. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Bueno, en mi lista le tengo a Miriam. Hola Miriam, ¿estás ahí? Hola, profe, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Profe, poneme nomás asterisco rápido y pronto. No, algo algo en pequeños animales voy a hacer, en cabra o oveja, pero asterisco nomás todavía. Voy a instalar a las doctoras para ver si me dan alguna idea. Dale, está Dale, bien. doc. Aquí dice luego que es ovejas, pero eran ovejas gestantes. Sí, porque Y viste los que pesos de corderitos. Ah. la idea en principio era con las ovejas de la facultad, ¿verdad? Pero cada vez tenemos menos y ahora son visitas de la doctora ahí pasita. Entonces He tenemos que ver visto. todos esos Y ya no factores. son más, ya no son más ovejas ni gestantes, ¿verdad? Son machos en No, todo caso. Sí, sí, entonces sí. tenemos que ver todos esos factores, profe, que también influyen, ¿verdad? Entiendo. Bueno, bueno. Hay que Gracias, investigar un profe. poquitito entonces para la elección del tema. Sí, Está porque bien. son 12 clases que vamos a trabajar con eso, entonces ya quiero algo que Así me mismo. sirva también Ahora, para el Miriam, anteproyecto. hablar con Sí, la Así es. gente de la fábrica, me dijeron ellos que estaban trayendo, que ya compraron speller de chía, speller de sésamo y querían probar. Entonces, ¿qué más o qué mejor que probar con ovinos ahí? Que ya tenemos sí, los 8 ovinos. ¿Puedes ver eso? 6 nomás hay, doctora. Ay, Dios. Sí, por eso. O sea, estaríamos entonces en contacto, profe. Ok, ok. Gracias. Ya, ok, gracias. Aquí en mi lista le tengo a Néstor David. No sé si él está también. No tiene Hola, escogido profe. Hola, ningún tema. Hola, hola, Néstor. profe, ¿cómo están? Sí, justamente Bien, el bien. año, creo que era el año, o sea, este año, o sea, Cuando el semestre iniciamos. anterior, sí se cortó justo cuando iba a decir mi tema de investigación. Eh, respecto
a ese tema, otra también yo creo que asterisco todavía, porque no estoy bien decidido todavía con ese tema. Pero por mientras, pasa que estaba escuchando también o sea, las investigaciones de los compañeros y lo que yo pienso hacer creo que también es muy de grado, pero tipo para ir poniéndonos más mientras yo creo que te puedo mencionar igual, doctora, o profe, o Sí, sí, dejamos sí, asterisco nomás. mencionar nomás la idea que tenés, entonces Sí. nosotros vamos anotando ahí. Mi, Ya mi, estás viendo los trabajos que están escogiendo los sí, compañeros, entonces, sí, profe, para tener en mi cuenta. idea era, o sea, en realidad tenía tres ideas, pero me quedo con esta por el momento. Sería el efecto de la producción de leche comparando dos tipos de alimentos. Uno conteniendo un aditivo nutricional que serían las levaduras y el otro así, o sea, sería el testigo. O sea, comparar La alimentación normal. Sí, Ah, exactamente. Eso es lo que tenía pensado, profe. Pero como te digo, no estoy todavía bien decidido por eso. ya. En la mayoría de los casos estoy viendo que son dos grupos nada más las que están queriendo comparar, pero se puede ir madurando los trabajos por la Pero puede ser disponibilidad que de entren, individuos. puede ser que entren también porcentajes, profe. Ellos te están diciendo así lo general, Sí, pero puede ser que sepan, o sea, para no extender, probablemente están considerando niveles de inclusión de ya, eso. que serían las dosificaciones que se pueden ir utilizando con la inclusión Así de esos mismo. tratamientos. Mm, está bien. Aquí tenemos otro tema entonces, profe. La inclusión en la alimentación y su efecto sobre la leche. Así mismo. Ya anoté. Eh, ya estoy entendiendo más o menos los temas que están desarrollando. Mira un poco. Le tengo en la lista a Richard Solís, tamaño de picada de la caña dulce y urea sobre la producción. Hola, profe. Hola, hola Richard. ¿Qué tal? No, Bien, bien. voy a cambiar de tema. No tengo tema todavía. Sí, en rumiante, pero ese tema en particular Ya. no va a ser. Tenemos otro asterisco también aquí con Richard. Sí. ¿Qué es picada? ¿Qué es tamaño de picada? No, en realidad, en ese momento era evaluar si disminuía el tamaño de picado de la caña dulce, habría una mayor disponibilidad de sacarosa para que se complemente con la urea, ¿verdad? Ah, ese es el tamaño de la partición de la caña dulce. Así mismo. El tamaño de las porciones. Ah, Sí, mira un poco. sí, Y pero mezclado con urea. sí, un Ya. suplemento bajo costo, pero bueno, veremos otra posibilidad. Ah, pero va a ser en rumiantes con algún tipo de alimentación otra vez. Así mismo. Bueno, perfecto. Vamos a esperar entonces para las siguientes clases algún tema ya definido que se pueda Una investigar. semana. Una semana tenés, doctor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Rodolfo, influencia de la suplementación de torta girasol en dietas de vacas lecheras. Buenas tardes, profe. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Seguimos con este tema de investigación? Yo creo que sería factible, profe. Ya, Está, profe. está. Continuamos entonces. Esta va a ser seguramente la productividad o la calidad de la leche. Productividad de la leche, Productividad. Mm, sí, ya, con la inclusión continuamos de entonces. energético. Ya, interesante. A base de girasol. Sí, Bueno, aquí ya tenemos claro entonces la idea para ir madurando un poquitito más. Samuel Medina. ¿Está Samuel? Efecto de inclusión de melaza. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué suerte. Asterisco, asterisco, profe. Asterisco también para Samuel. Aún todavía no está definido el tema. Sí, en realidad, como yo trabajo en una empresa que representa productos veterinarios, Sí. entonces existe la posibilidad de probar ciertos productos, ¿verdad? Y uno de esos Sí. es un producto que es a base de melaza deshidratada.
pero Entiendo. también surgió probar, medir, ¿verdad? El uso de un producto en rumiantes a base de aceites esenciales. Entonces estamos todavía ahí en la duda de qué hacer, ¿verdad? Y cómo enfocar, Ya. si enfocar en laboratorio, en vaca lechera, en confinamiento. Entonces estamos ahí en la duda. Y Ya, tal. el doctor fue el que nos va a, en un producto ya vamos a sacar 6 tesis por ahí, si es que se pone la fila. Ahí ya está Sí. Luisa Cristina, ya está Samuel Medina, mucha gente ya. Hasta, ¿cómo es? María Lourdes puede hablar con el doctor Samuel. Sí, Ahí ya hay toda una línea de investigación, entonces. sí. Muy interesante. Pero vamos a tratar de definir lo antes posible. Sí, sí, sí. Sería interesante para empezar a trabajar en el anteproyecto y tener ya el camino definido. Así Si no mismo. hay, entonces para ir cambiando ahí sobre la marcha. Sí, así mismo. Está bien. Gracias, Samuel. Gracias, doctor. Te anoto ahí a modificar. Pero como anécdota, ¿no, profe? Sí. Nosotros estamos probando lo que el doctor trae, solamente que él trae en una especie que no estamos probando, ¿verdad? Y el litro de lo que conseguimos sacar de manera casera sale 150.000, ¿verdad? Y ahí es donde tontamente, por no hablar, nos metimos en un costo excesivo para un producto que queremos probar y tenemos gente que trae, ¿verdad? Que en este caso es el doctor Samuel. Por eso tienen que hablar ustedes, que no les pase lo mismo que a nosotros. Hablen entre ustedes, le va a salir más barato, ¿verdad? Cooperación, por favor, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Le tengo a Sandra. Efecto de la suplementación concentrado en ovejas gestantes. ¿Está Sandra? Hola. Hola, doctora, Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola Sandra. Hola, doctora Paz. Hola, ¿qué tal? Asterisco todavía, profe. No sé todavía si voy a hacer en oveja En o en ovejas. vaca, o sea que estoy todavía, creo que voy a definir esta semana. La Dale, doctora. la muestra es el problema, ¿verdad? Sí. Pero ahí ya nos aclaró, miren, que tenemos seis ovejitas. Ovejitas. Sí. Pero unas cuantas están preñadas, la mitad están preñadas y vamos a tener ya 9. Ah, la pucha, yo no vi lo que eran hembras, decía, nunca ni vi los animales. Bueno, pero lo que sí. Ay, dale. Bueno, ¿y conejo no tenemos más ahí? Sí, hay conejo. Ah, mira un poco. He visto ahí en el cartelito, en mis idas y mis venidas por ahí. Bueno, es muy interesante, se aprende bastante aquí con los trabajos y lo que vamos a tratar de hacer es escribir entonces esos protocolos, ¿verdad? Tratando de ayudar en la metodología y ustedes tratando de investigar un poco los antecedentes que hay de cada uno de esos trabajos que vamos a darle seguimiento. Y después de eso, entonces va a ver cuáles van a ser las técnicas para hacer el diseño y el análisis de los datos para hacer la evaluación final. Sería entonces el trabajo que queríamos desarrollar hoy día, entonces para empezar a hacer la planificación de lo que vamos a necesitar en todo este proceso. Podemos ir cortando nuestra reunión. Les agradezco mucho su participación. Voy a ver qué es lo que pasó con mi computadora para tratar de solucionar este tema del Meet.